Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición estelar de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos a conocer las noticias más importantes del día que resumimos en nuestros titulares. Banda de asaltantes atacan Isla Tortuga. Último caso ocurrió ayer cuando con arma en mano asaltaron a varios turistas en la playa. Niña de 5 años muere atropellada en Naranjo. Menor cruzó frente a buseta que traía a su hermana de la escuela a su casa. Condenan a 375 años en total a 5 miembros de una banda robacasas que sumaba más de 30 denuncias. Una adulta mayor fue una de las personas sentenciadas. MOP prometió el año pasado al menos 12 líneas para la muy anhelada sectorización del transporte público. Defensoría de los Habitantes pide cuentas por incumplimiento. Tribunal Supremo de Elecciones abre investigación contra el presidente de la República por aparente beligerancia política tras recientes declaraciones del mandatario. Vamos al detalle de las informaciones y vamos con Alberto Cuadra hasta San José, porque el OIJ investiga una banda de asaltantes que está atacando a turistas en la isla Tortuga, esto en el Golfo de Nicoya. El último caso ocurrió ayer en horas de la tarde, cuando con arma en mano asaltaron a varios turistas que visitaban esta playa. Alberto Cuadra con los detalles. Bueno, escuchen ustedes esta historia porque inclusive empezando desde el nombre que le han puesto a esta banda, la banda Los Piratas, porque ingresan a las zonas turísticas como si fueran piratas, en botes privados, en botes o en pangas, como popularmente las conocemos acá en Costa Rica. Ingresan a este tipo de lugares turísticos que normalmente no han sido atacados por la delincuencia, pero bueno, ya como vemos en Costa Rica todo puede ser posible. Se imaginan ustedes estar en la playa tratando de, bueno, tener un bronceado bonito, con una bebida en la mano y que de un momento a otro le pongan una pistola en la cabeza. Bueno, esto es lamentablemente lo que está ocurriendo en nuestro país y ocurrió el día de ayer cuando varios turistas no solamente los amenazaron con arma blanca, arma de fuego, sino que también inclusive pues hubo algunas personas que lamentablemente sufrieron algunos golpes. Veamos la siguiente información porque asaltan incluso hasta la isla Tortuga. Bueno, en medio del mar y demás, no hay nadie que se salve de la inseguridad en nuestro país. Como verdaderos piratas, estos sujetos llegan en lanchas y despojan a los turistas de todo lo que pueden en la playa. El último hecho ocurrió en Isla Tortuga, donde 2 sujetos que llegaron en una embarcación privada se dedicaron a robar y a asaltar. Armados con una pistola y un puñal, asaltaron a varios grupos de personas que estaban en la playa. La inseguridad, incluso en zonas turísticas, es una realidad cada vez más latente. Que existe un incremento en el deterioro del clima de seguridad que tradicionalmente ha tenido Costa Rica, y esto sí tiene que ser una llamada de atención nuevamente para todas las autoridades y particularmente en el gobierno central para que se sigan aumentando los esfuerzos y dotar a las fuerzas policiales de todo lo que requieren precisamente para devolverle esa estabilidad y ese clima de seguridad que Costa Rica ha tenido históricamente y que además es uno de nuestros principales atractivos turísticos. Debido a la inseguridad que atraviesa el país, Costa Rica podría convertirse en un destino menos atractivo para los turistas internacionales. Se van ingresando y se lo digo porque esta es cuestión de todos los días. Uno se entera acá de las denuncias que vienen, de las que formulan y vienen de la mano lo de los robos, lo de los asaltos, porque es difícil uno decir y por más recursos que meta voy a bajar la incidencia, ¿por qué no? Porque por el contrario, cada día viene más gente, cada día hay más presencia de turistas nacionales y extranjeros, y en realidad sí es año con año este asunto. No le puedo decir de que bajó un poquito porque le estoy hablando a lo que he visto que ha ingresado. Desde el año 2023, el sector turístico ha venido haciendo un llamado reiterativo sobre la necesidad de combatir la inseguridad y la criminalidad en el país. El OIJ ya investiga el caso de la banda de los piratas y extraoficialmente los tendrían ubicados en algún sector de las islas del Golfo. Bueno, como vimos, una situación muy peligrosa.
Estamos hablando de que muchas personas se quedaron sin sus pertenencias, sin sus joyas, sin dinero, para poder inclusive, pues, obviamente pagar y sufragar los gastos del viaje. Y es ahí donde, pues, algunos encargados de lo que serían los turoperadores tuvieron que responder ante este hecho de inseguridad, este hecho delictivo que se está presentando en estas playas, como lo es la isla Tortuga, una playa que es muy visitada por costarricenses y extranjeros, que normalmente ha sido muy segura, pero que pues tiene ese talón de Aquiles y es la falta de seguridad privada en ese sentido que van a tener que implementar a raíz de estos asaltos. Desde el OIJ, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto. A prestarle mucha atención las autoridades sobre estos casos que se están presentando en zonas de alta visitación turística que podrían afectar precisamente que más turistas lleguen o vuelvan a nuestro país. Vamos con otros temas porque una niña de 5 años murió en un atropello en la calle La Conejera, esto en Candelaria de Naranjo. Según la Policía de Tránsito, la menor cruzó frente a la buseta en la que su hermana regresaba de la escuela. Una niña de tan solo 5 años fue víctima de atropello este jueves por la mañana en barrio La Conejera de Naranjo, en Alajuela. El conductor de una buseta la atropelló sin darse cuenta. Una buseta se aproxima a dejar a su hermana a la casa. La mamá sale a recoger la otra niña y la niña de 4 años cruza al frente de la buseta y nadie se percata de la situación. ¿La niña no venía entonces en la buseta? No, un hecho lamentable ahí por cuestiones plenamente infortuitas, ¿verdad? A pesar que cuando el chofer se percató de lo sucedido por el llanto de la madre, al extraer a la menor y trasladarla al corredor de su vivienda donde reside desde hace 15 días, no tenía signos vitales. Nos reportan el atropello de una persona menor de edad. Al lugar enviamos una ambulancia. Los cruzrojistas, al hacer la valoración, determinan que una persona menor de edad de 5 años está sin signos vitales. El organismo de investigación judicial levantó el cuerpo de la menor, quien es gemela, y la remitió a la morgue judicial para su respectiva autopsia. Agentes del organismo de investigación judicial allanaron una bodega en La Uruca, donde encontraron más de 1000 cajas de mercadería robada recientemente a un camión. Los empresarios del transporte están reportando hasta 20 asaltos en lo que llevamos de este año. El robo ocurrió el pasado 27 de febrero a las 3 de la mañana en la ruta 32, aproximadamente 2 kilómetros antes del túnel Surquí. Luego de recibir la denuncia, los agentes judiciales llevaron a cabo una investigación que los condujo hasta la bodega en La Uruca, donde localizaron la mercadería sustraída. Este año ya llevamos alrededor de 20 eventos a la fecha, lo que nos hace suponer que igual vamos a superar las 3 cifras de robo de contenedores y furgones para este año. Todas estas acciones que hace con mucha diligencia Fuerza Pública y OIJ traen también un alivio importante al sector, porque sabemos que constantemente las autoridades siguen luchando y tratando de mitigar este flagelo que cuesta bastantes miles y millones de colones al sector transportista principalmente y también a la economía nacional en general. Otro de los últimos casos se dio en Orotina, cuando según investigaciones de la Fiscalía los imputados divisaron al chofer Jimmy Cruz Vindas, de 44 años. El trailero se estaba lavando los dientes antes de ingresar a su vehículo cuando los sospechosos lo amenazaron con un arma de fuego y un martillo. Lo golpearon, amarraron y amordazaron. Lo montaron al cabezal y lo trasladaron hasta el sector de San Carlos. Las bandas organizadas de delincuentes en los últimos años han atacado mucho y golpeado toda la parte comercial de las importaciones de mercancías. Esto debido al gran atractivo que es para los delincuentes y para un mercado negro, un mercado ilegal de receptación de estas mercaderías. Durante esta última operación, las autoridades también encontraron y decomisaron herramientas que habían sido reportadas como robadas en San Pedro de Montes de Oca. La mercadería recuperada será devuelta a los propietarios, mientras que la investigación continúa para identificar y capturar a los responsables del robo.
5 detenidos por simular allanamientos tendrán que cumplir 6 meses de prisión preventiva, según lo resuelto por el Juzgado Penal de Golfito. El hecho por el que se les investiga ocurrió la madrugada del jueves anterior, cuando la policía recibió una alerta de que varios sujetos detonaron armas de fuego e ingresaron a la fuerza a una vivienda ubicada en la ciudad de La Madrigal, en la localidad de La Mona, en Golfito. Tras una intervención que implicó una operación que implicó una intervención en diversos puntos de ese cantón, en el que también se contó con el apoyo de oficiales de corredores, fueron detenidas 16 personas, muchas de ellas con amplio historial delictivo. Uno de los puntos intervenidos fue una casa de habitación ubicada en la comunidad del kilómetro 28 de Guaycará, donde los oficiales encontraron a 6 sujetos, entre ellos un menor de 16 años, que intentaba huir. Los adultos fueron identificados con los apellidos Álvarez Granados, Ramírez, Hernández y Martínez, este último con una orden de captura pendiente por homicidio. Una adulta mayor y 4 hombres adultos recibieron en conjunto una condena de 375 años de cárcel. Se les encontró responsables de más de 30 robos a viviendas. Los robos a vivienda de alta plusvalía, de acuerdo a esta investigación del OIJ, se extendieron desde el año 2020, en medio de la pandemia, y hasta el año 2022. El modo de operar era el de ingresar por la parte trasera de la propiedad, no sin antes romper el muro perimetral o bien cortar la malla. Se introducían a la casa de habitación y luego se apoderaban de todos los bienes posibles. Este miércoles se dictó sentencia en contra del grupo criminal, conformado por 3 hombres jóvenes adultos y por una mujer de 65 años de edad. Por unanimidad se declara a don José Pérez Ugarte coautor responsable de 23 delitos de robo agravado cometidos en perjuicio de Jonathan José García Aguilar y otros. En tal carácter, se le impone la pena de 7 años y 6 meses de prisión por cada uno de dichos ilícitos. Asimismo, de forma unánime, se declara al justiciable Pérez Ugarte coautor responsable de un delito de daños agravados cometido en perjuicio de Johan Miguel Argueda Rodríguez, evento 5.38. Y en tal carácter se le pone la pena de 6 meses de prisión. Videos, testimonios, análisis de llamadas telefónicas pesaron en contra de los acusados, así como bienes decomisados en las casas de los 2 líderes tras allanamientos por parte de la Policía Judicial. En el caso de la adulta mayor, se le condenó a 7 años de cárcel, que se redujo a 3 años y medio. Si bien aquí se le está sentenciando por 2 delitos de robo agravado, ese artículo 71 con el inciso G, en concordancia con el artículo 72 del Código Penal, le permiten al tribunal sentenciador analizar si esas condiciones de vulnerabilidad las llevan a usted a la comisión del hecho delictivo, lo que para nosotros es así, por cuanto en el dictamen se establece que para la fecha de los hechos usted pierde el trabajo que realizaba como persona servidora doméstica, que además estaba en condiciones que no eran favorecedoras, pues no estuvo nunca inscrita, por ejemplo, ante el Seguro Social, con temas de riesgos de trabajo, y que aun y cuando las condiciones de pobreza no llegan al índice de pobreza, que es así establecido por los entes rectores como el IMAS, lo cierto del caso es que sí la ponen en un espectro de vulnerabilidad económica y social que la pueden haber llevado usted a delinquir. Al igual que la adulta mayor, 2 de los condenados estaban libres. Uno quedó detenido de inmediato y al otro se le ordenó tobillera electrónica por 1 año, mientras la sentencia queda infirme. Y el juicio contra un grupo investigado por narcotráfico y denominado los Gari Geri tampoco inició este jueves. La ausencia de uno de los abogados defensores frenó la apertura del debate. Además, la mayoría de los 31 acusados externó su intención de acogerse a un proceso especial abreviado. Trascendió que la Fiscalía está ofreciendo una pena de 8 años de prisión y no ir a juicio, pero esto se debe discutir este viernes a primera hora. Los abogados defensores hicieron una contrapropuesta al ente acusador con una pena menor, pero esta debe ser aprobada por la jefatura de los 2 fiscales a cargo de este caso.
como poderes de autoridad es numeroso, es muy grande, son muchas personas, y la toma de decisión respecto a lo que ellos contraponen es un tema que evidentemente no puedo decidir yo, es un tema meramente de jefatura, y por esas circunstancias es que ellos me indicaron que se ocupaba un tiempo. Efectivamente yo sí necesito un tiempo, porque hay que analizar la condición de cada uno de ellos y los hechos que cada uno de ellos ejecutaron, para que la jefatura en este caso en particular me indique si me da el aval o no de lo que también ellos ya me llegaron a conversar. La propuesta o contrapropuesta que eventualmente se hizo, los señores representantes del Ministerio Público, pues evidentemente por un asunto de jerarquía, deberán trasladarla a sus superiores. El día de hoy tengo entendido que el adjunto no se encuentra, y por ello esta representación muy respetuosamente le iba a solicitar al tribunal que en virtud de eso, y sé que no solamente son mis dos representados, sé que hay varios imputados que están ya muy seriamente analizando la posibilidad de la aplicación de un procedimiento especial abreviado. 38 atenciones y 2 traslados de pacientes es el resultado de una quema que bomberos atendió en las cercanías del Colegio Castella, del Conservatorio Castella, y que también afectó al Colegio Técnico Profesional de Ulloa. En lo que va del año se han reportado ya más de 3.000 casos de incendios en charrales. Nuevamente una quema puso a correr a bomberos y a la Cruz Roja. En este caso, la quema de un charral en la cercanía del Conservatorio Castella requirió de un gran despliegue de unidades para controlar el fuego, así como de ambulancias para socorrer a estudiantes, profesores y personal de dicho colegio, y también del Colegio Técnico Profesional de Ulloa en Barrial de Heredia. Sí, en realidad estábamos ahí en las clases, a que de repente empezó a oler humo y ya luego dijeron que es que se está quemando, así que recogimos y nos fuimos directamente al parqueo para mantenernos a salvo. Ante esto fue necesario que padres y madres de familia se presentaran a ambos centros educativos para el retiro de los estudiantes. Nos avisan que hay un incendio, que mantengamos la calma, que se están activando todos los protocolos para poner a salvo a todos los estudiantes, ¿verdad? Después los evacúan acá al parqueo y ya después nos avisan que fueron ya trasladados al CTP de Ulloa para más seguridad y para más tranquilidad de todos. Tras la medida, se tuvo que realizar la evacuación de 1.200 estudiantes del Conservatorio Castella, así como de 1.073 del CTP de Ulloa. Tanto en los centros educativos Castella como el CTP en Ulloa, la Cruz Roja Costarricense puede informar que elaboramos en la escena con 14 unidades y vehículos operativos. En este momento hemos valorado un total de 38 pacientes entre personas adultas y menores de edad. Realizamos 2 traslados en condición urgente al hospital de 2 personas adultas. A la llegada de bomberos ya las personas habían sido evacuadas, por lo que se centraron en evitar la propagación al centro educativo. Se nos despacha para la atención de una quema de charral con amenaza a las instalaciones del Colegio Castella. Al arribo de la primera unidad lo que se identifica es que efectivamente tenemos amenaza inicialmente a la biblioteca del centro educativo. Dentro de la biblioteca tenemos un recurso, un piano, lo cual nos indica la administración del colegio, que tiene un gran valor económico, pero también un gran valor histórico, ¿verdad? Entonces nos enfocamos a salvaguardar cualquier daño que se pueda dar en esa estructura y las estructuras aledañas. El área afectada rondaría las 4 hectáreas, por lo que bomberos hizo un llamado para los dueños de los lotes en evitar este tipo de quemas. Es por eso que es importante que el Cuerpo de Bomberos hace un llamado, que más en esta época de verano, donde le solicitamos a las personas que son propietarias de lotes, inquilinos, de propiedades, que es necesario, si usted tiene un lote, tiene que mantener una ronda, tiene que tener las condiciones idóneas para que el fuego no hable, como decimos nosotros los bomberos, alimento al fuego con el que se pueda llegar y crecer. Las autoridades reportaron que en lo que va del año ya se han atendido más de 3.000 casos de quemas en charrales. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes prometió el año pasado al menos 12 líneas para la muy anhelada y necesaria sectorización del transporte público. La primera iniciaría el pasado diciembre en Tibás, pero esto al final no ocurrió. Por esto, la Defensoría de los Habitantes está solicitando a la institución un informe al respecto. La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes un informe sobre los avances en el proyecto de sectorización del transporte público. La Defensoría de los Habitantes solicitó información al Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre los planes que han anunciado tener para efectos de ejecutar el llamado proyecto de sectorización.
El país tiene más de 2 décadas esperando que este proyecto empiece a funcionar tal y como está estipulado. También cuestionó las acciones realizadas para que las municipalidades y otras instituciones colaboren en la inversión de infraestructura y escampaderos, así como la coordinación para la iluminación y seguridad de los mismos. Estamos solicitando que se nos brinde información sobre cuál es el detalle de cómo se va a implementar, en qué sector, cuáles son las implicaciones para las y los usuarios del servicio. También estamos solicitando información en materia tarifaria y sobre todo en materia de infraestructura, tanto aquella que le corresponde a la Administración Central, al MOP, como a las municipalidades. A partir de mesas de trabajo que ha realizado la autoridad reguladora con las citadas entidades, se han determinado los escenarios tarifarios que estarán aplicando para los nuevos esquemas operativos, lo cual corresponderá con tarifas para las rutas troncales y para las rutas alimentadoras. En mayo anterior, el ahora exministro del MOP, Mauricio Batalla, informó que la primera ruta de la sectorización sería Antibás para diciembre del 2024. Sin embargo, no ha sucedido. Pero no todos estarían de acuerdo con el proyecto a como lo propuso el MOP inicialmente. Bueno, el mal llamado proceso de sectorización no es más que un proceso de troncoalimentación donde las rutas radiales dejarían de llegar todas al centro de la capital y entraría una ruta troncal por cada sector. Sin embargo, como sector, pese a que hemos manifestado nuestra anuencia para que este proceso avance y sobre todo nuestro apoyo, sí creemos que hay factores que son fundamentales para que el proceso se dé de una manera segura para nuestros usuarios, como por ejemplo la priorización de carriles exclusivos que le permitan al usuario percibir una disminución en los tiempos de viaje. Consultamos la posición del MOP sobre la solicitud de la Defensoría. Sin embargo, dijeron que le correspondía al Consejo de Transporte Público brindar la información y al cierre de edición no recibimos respuesta. Y desde hoy hasta el 8 de marzo, el paso en la calle Marginal frente al Instituto Costarricense de Turismo, el ICT, estará cerrado. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que debido a los trabajos que se realizan entre el puente Juan Pablo II y la Pozuelo en la Uruca, será necesario el cierre, por lo que piden a los conductores considerar rutas alternas. Esta es la calle Marginal que va prácticamente desde la rotonda Juan Pablo II hasta el Hotel Irazú, en contravía, por decirlo así, a la General Cañas. El avance de estas obras se estima en un 40% y deberán finalizar en abril próximo. A partir del lunes 10 de marzo entrarán a regir las rebajas en las tarifas de los autobuses y de los taxis a nivel nacional que aprobó la ARECEP. Las disminuciones en los buses oscilan entre los 5 y los 215 colones y los taxis bajarían de 5 a 20 colones por kilómetro según el tipo de servicio. Por ejemplo, en la ruta 200 San José de la Juela la rebaja será de 10 colones en los buses, es decir, el costo del pasaje pasará de 735 a 725 colones. En la ruta 100, que es San José, San Isidro del General, bajará 75 colones. Y en la ruta 500, que es San José Liberia, se pagará 80 colones menos. Algunas declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chávez, le estarían costando varias denuncias por aparente beligerancia política. El Tribunal Supremo de Elecciones ordenó a una de sus entidades investigar si efectivamente el mandatario ha incurrido en discursos partidistas. Vamos a apostar a formar un grupo lo suficientemente grande de diputados muy diferentes a los que hay hoy para que cambien y terminen de cambiar esta patria. Declaraciones con aparente beligerancia política brindadas por el presidente de la República en esta cadena nacional y 4 conferencias de prensa más generaron una serie de denuncias contra el mandatario, interpuestas por el presidente del Partido Liberación Nacional, el presidente del Partido Acción Ciudadana y diputados del Frente Amplio. Ante esto, el Tribunal Supremo de Elecciones ordenó a su unidad especializada iniciar una investigación para determinar si efectivamente existió este delito por parte del presidente. La remisión tiene por objeto que se desarrolle en esta instancia, en la inspección electoral, una investigación preliminar que aporte mayores elementos de juicio y de consideración a las magistradas y magistrados de la sección especializada
para valorar el curso que se le dará a este asunto. La beligerancia se da en aquellos casos donde diputados, miembros del Poder Ejecutivo o Judicial, la Contralora General de la República o la Defensoría de los Habitantes e incluso los alcaldes incurran en declaraciones que sugieran alguna tendencia en favor de un partido político. Nos parece que esto hace un precedente y nuestra denuncia puntualiza hecho por hecho lo que consideramos es una burla a el orden constitucional. Porque la ley dice clarísimamente que para que haya beligerancia tiene que haber una actitud en favor de un partido y de un candidato. Y que yo sepa, Rodrigo Chávez no tiene ni un partido ni un candidato, entonces no tengo idea cómo podrían proceder estas denuncias de beligerancia política. Incurrir en beligerancia política puede costarle el puesto a funcionarios públicos que la cometan e incluso pueden quedar inhabilitados para ejercer otros cargos públicos por varios años. Semanas atrás el Tribunal Supremo de Elecciones había desestimado una serie de denuncias de aparente beligerancia interpuestas por el secretario general del Partido Liberación Nacional, donde según este tribunal no se logró evidenciar que el presidente Rodrigo Chávez estuviera hablando en favor de algún grupo político. Y una nueva máquina reemplaza temporalmente las funciones del corazón y los pulmones en las cirugías cardíacas pediátricas. Esto fortalecerá el programa cardiovascular pediátrico del Hospital Nacional de Niños, que realiza hasta 25 operaciones a corazón abierto al mes. Colby presenta. Sistema sustituye temporalmente las funciones del corazón y los pulmones durante cirugías cardíacas en menores de edad. Esta es la máquina de perfusión Essence. Gracias a la recaudación de Teletón 2022, el Hospital Nacional de Niños ha incorporado esta tecnología de vanguardia, permitiendo realizar intervenciones con mayor seguridad y precisión, optimizando los tiempos quirúrgicos y acelerando la recuperación postoperatoria. Esta máquina se diseñó para que durante el procedimiento cardíaco, mientras el cirujano hace la reparación dentro del corazón, la máquina suple o sustituye las funciones tanto del corazón como de los pulmones. De esta forma nosotros podemos, por medio de la máquina, bombear sangre fresca y oxigenada hacia todos los órganos del cuerpo, y de esa forma el cirujano tiene un corazón quieto y vacío. Cada año, cerca de 500 niños nacen en Costa Rica con cardiopatías congénitas y aproximadamente 200 requieren cirugía. La implementación fortalecerá el programa cardiovascular pediátrico del Hospital Nacional de Niños, que realiza entre 20 y 25 operaciones a corazón abierto al mes. Acá en el hospital existía una máquina que se había comprado en el 2013. Normalmente estas máquinas tienen una vida media aproximada de 7 años. Posterior a eso, normalmente las máquinas comienzan, pues por su desgaste normal, a comenzar a dar fallos. Y pues con el apoyo de las empresas locales y del Ivanova, pues logramos traer esta máquina que es de esta tecnología, que es la más nueva. De hecho, tenemos que sentirnos orgullosos de ese aspecto, del logro de que Costa Rica se mantiene a la vanguardia en lo que es el uso de tecnología moderna en cirugía cardíaca, tanto para niños como para adultos. Costa Rica se convierte en el primer país de Centroamérica y el segundo en Latinoamérica en adoptar este sistema utilizado en más de 40 países. Este jueves 6 de marzo, Costa Rica recuerda el 5º aniversario de la confirmación del primer caso de COVID-19, una noticia que en su momento sacudió al país y marcó el inicio de una crisis sanitaria sin precedentes en nuestra historia. Milagro Torres ha venido preparando durante toda esta semana trabajos especiales sobre cómo nos dejó el COVID-19
cómo se dio la atención de la pandemia y hoy nos amplía sobre esta cobertura a 5 años de los casos de COVID. Milagro. Buenas tardes. Y exactamente un 6 de marzo fue el día que en conferencia de prensa nos anunciaron la confirmación del primer caso de COVID en nuestro país. Y para ampliar un poco más este tema y hacer un recorrido sobre lo que ha pasado y lo que pasó exactamente en esa fecha, vamos a ver la siguiente información. Aquel 6 de marzo del 2020, el entonces presidente Carlos Alvarado y el ministro de Salud Daniel Salas anunciaron en conferencia de prensa la detección del primer paciente positivo. La presente conferencia de prensa es para informar que hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado. Se trata de una mujer de 49 años, estadounidense, que ha viajado con el esposo de la misma edad. Ellos ingresaron el 1 de marzo a nuestro país. Han estado en la provincia de Punta Arenas, de Alajuela, y en este momento se encuentran en un lugar de alojamiento en San José, en un aislamiento estricto. La doctora María Paz León se enfrentó en su labor con el primer caso y vivió en carne propia ser uno de los primeros casos confirmados. Yo fui el caso número 5 en el país, si mal no recuerdo. El paciente 0 lo atendí en mi consulta privada. Por suerte fue un fin de semana, entonces gracias a Dios no contagié a nadie, pero obviamente causó mucho revuelo porque hubo mucha preocupación aquí en el hospital. En ese momento las medidas todavía no estaban claras ni establecidas. Todos ya habíamos oído hablar, sabíamos desde diciembre del COVID, habían comenzado a haber muchas publicaciones, se sabía que había que tener protección, aislamiento, pero en realidad a nivel del país no se había implementado nada con certeza. Su consultorio fue el primero en clausurarse en el Hospital México, donde ante el desconocimiento de aquellos primeros días existía el temor de propagación del virus muy fácilmente. Pues eso siempre genera mucho temor. Entonces lo primero es que, por ejemplo, la puerta de este consultorio fue clausurada con cinta amarilla para que nadie entrara porque nadie sabía si eso iba a ser de peligro o no. Todo el mundo quería que lo testearan en ese momento, aunque el contacto había sido poco. Pero creo que fue un gran aprendizaje para el Cuerpo Médico Nacional de la necesidad que tenemos nosotros de hacernos responsables de nuestra seguridad en el trabajo, ¿verdad? Nuestra seguridad laboral y de cómo somos nosotros responsables de protegernos. Costa Rica enfrentó uno de los mayores desafíos sanitarios de su historia, implementando medidas de vigilancia epidemiológica, atención hospitalaria y vacunación para mitigar el impacto del virus. Para el día 28 de mayo se registran 16 casos nuevos de COVID-19, alcanzando un total de 1.000 casos confirmados. Al ser 21 de julio, el país registra 277 casos nuevos de COVID-19. Llegamos a un total de 11.811 casos confirmados en nuestro país. La pandemia ha sido un capítulo muy extenso para nuestro gusto como humanidad. Hubiéramos querido, claro, que estuviera tomado tan solo unos cuantos meses, poquitos, pero ya hemos bregado por ella al cabo de 2 años prácticamente. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, el país ha registrado 994.665 casos y 9.799 fallecimientos. La pandemia nos llegó exactamente hace 5 años, ¿verdad? Llegó el primer caso a Costa Rica. Sin embargo, vale la pena mencionar que ya desde días antes se sabía que la pandemia estaba afectando a otros países. Es importante recordar que la pandemia fue llegando a los países poco a poco con base en las personas que viajaban a esos países. Costa Rica no fue la excepción, ¿verdad? Entonces, ese primer caso puso en la mesa, en la discusión, ya no solo un riesgo que se estaba viendo en otros países, sino ya en nuestro territorio. Las autoridades recuerdan que el COVID-19 sigue circulando y que la vigilancia sigue siendo clave para la detección y control de nuevos casos.
Ya a 5 años vamos a hacer un recuento de cómo ha ido evolucionando el COVID en nuestro país. En la siguiente información vamos a ver cómo para 2020 se confirmaron 169.131 casos. Para 2021 subió la cifra a 403.227 casos. Para el 2022 fueron 332.386 casos. En 2023, 74.227. Para 2024, 7.769 casos. Y para el 2025, exactamente del inicio de este año a la fecha, se han confirmado 439 casos nuevos. Estas son las cifras que tenemos del COVID-19 para los casos totales, que ya representan casi 1 millón. Pero en fallecimientos, ¿cuál es la cifra que tenemos de fallecidos? Pues vamos a ver también una línea de tiempo donde vemos que para el 2020 la cifra de fallecidos fue de 2.303. Para el 2021 alcanzó 5.229 casos. Para el 2022 fueron 1.851 fallecidos, y para el 2023, que son las cifras que el Ministerio de Salud da, son 416, para un total de 9.799 casos. Este es un virus que sigue circulando entre nosotros. Medidas como la mascarilla, el lavado de manos, también el distanciamiento son parte ya de nuestras rutinas diarias, más que todo cuando estamos enfermos y nos ponemos la mascarilla para no contagiar a otras personas. Este fue un reporte de Milagro Torres y los invitamos mañana al cierre de estos reportajes especiales, donde vamos a hablar un poco de cuáles han sido esas lecciones aprendidas que nos dejó el COVID y qué viene para el futuro. Gracias, Milagro. Estaremos muy pendientes a esta nueva entrega el día de mañana. Vamos a hacer una pausa comercial. Al volver, vamos a hablar nuevamente de las rotondas que se construyen en la Ruta 32. El CONAVI responde al informe de la NAME. Al volver de la pausa, le contamos. Gracias por continuar con Extra Noticias. Son las 6 de la tarde con 43 minutos. Pese a que los expertos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, la NAME, y los vecinos consideran que las nuevas rotondas de la Ruta 32 carecen de seguridad, de elementos de seguridad vial, el CONAVI maneja un punto de vista muy distinto. Aseguran que los responsables también achacan la responsabilidad del alto riesgo a los conductores. Gustavo Castro nos amplía. En San José tenemos al menos 30 años de utilizar rotondas y aún vemos diariamente conflictos entre conductores. Eso nos pone a pensar respecto a la dificultad que podría representar la adaptación de el tránsito de rotondas en lugares rurales. Y de hecho, esta semana hemos visto las diferentes quejas por parte de diferentes actores en cuanto a las nuevas rotondas en Ruta Nacional número 32. Pero ¿qué responde el CONAVI? Lo vemos en la tercera entrega de este reportaje. Choferes consultados, motociclistas, pedalistas, peatones, vecinos y comerciantes de Ruta 32 tienen severas críticas contra las nuevas rotondas construidas en dicha vía. Las consideran inseguras, las califican como atentado. En la NAME, bajo criterios técnicos, afirman que esas estructuras son una bomba de tiempo. Si la queremos ver desde el punto de vista de seguridad vial, sí, por la conducta que hemos visto en los videos. Hay que tomar medidas, hay que educar a la población, hay que hacer mejoras, definitivamente. Pero en CONAVI consideran que las rotondas no son el problema. Yo diría que son los conductores, claramente eso ellos lo que tienen que mejorar, ¿verdad? Porque es lo que nosotros venimos trabajando, hemos hecho énfasis en eso, en la línea de reducción de velocidades de 1 kilómetro antes para que ellos pues hagan eso y reduzcan la velocidad de manera efectiva.
Alfaro niega fallos en el diseño. Nosotros, de parte del CONAVI, se hicieron todo lo que fueron los estudios, ¿verdad?, pertinentes. Se contrató una empresa para hacer todo este análisis. Uno de los señalamientos que hizo la NAME fue la dificultad para los trailers, criterio que respaldan los conductores de articulados. Obviamente hay un espacio que ellos se pueden incorporar, ¿verdad?, para que puedan accesar directamente a la rotonda. Entonces, efectivamente, sí hay un tema para accesar. Otro aspecto criticado es el hecho que en sentido San José-Limón los vehículos entran directo a la rotonda y no en curva, por lo que no se ven obligados a bajar la velocidad. Hemos observado eso, hemos tenido también observaciones como tal de la NAME, ¿verdad?, en cuanto a que ellos lo que hacen es cruzar de un carril a otro, ¿verdad? Como le insisto, es un tema de que no están manejando de manera adecuada, ¿verdad? Ante este panorama, ¿cómo mejorar? Pues, no sé, haciendo como conciencia a los conductores, ¿verdad? Como haciendo más campañas sobre todo este tema de las rotondas, el ingreso, ¿verdad? No se prevén cambios, pese a ello, tampoco se descartan. De momento, algunos tendrían que valorarse, ¿verdad?, específicamente, ¿verdad?, puntualmente, qué son los cambios, ¿verdad?, y qué demás podría invertir. En sus recomendaciones, la NAME propuso chicanas, es decir, curvas que ayuden a bajar la velocidad previo a entrar a las rotondas, pero en CONAVI dijeron que no están al alcance. Tampoco eliminarán estas estructuras de cemento dentro de las rotondas, al considerar que podrían utilizarse a futuro, aunque hoy muchos creen que son peligrosas. Y repasamos algunos de los aspectos en los que contrastan las versiones. Por ejemplo, tanto la NAME como los conductores hacen énfasis en el punto número 1 en que los vehículos ingresan muy rápido a las rotondas. En una rotonda que está demarcada para 20 kilómetros por hora, como lo que es la de la Unión en Pocosí, y los vehículos ingresan incluso a 95 kilómetros por hora, mientras que el CONAVI lo que responde es que es un tema meramente de responsabilidad de los conductores. Otro de los aspectos, la NAME técnicamente recomendó construir chicanas, es decir, las curvas que permiten que los vehículos obligatoriamente deban bajar la velocidad para ingresar con mayor seguridad y no de manera perpendicular como lo hacen actualmente, pero CONAVI indica que eso no está a su alcance. El tercer aspecto es que las bases de cemento que hay dentro de dos de las rotondas, la de Siquirres y la de Matina, se considera que al estar en ese punto podrían los conductores, máximo en horas de la noche, colisionar contra esa estructura, mientras que CONAVI lo que responde es que se mantendrán para proyectos a futuro. Y como cuarto punto es que los conductores, ya lo veíamos en las informaciones anteriores, no hubo acercamiento con la comunidad para socializar el proyecto de las rotondas, mientras que el CONAVI manifiesta que sí se dieron charlas a habitantes de la zona y no de ahora, sino desde hace varios años. Es un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Gracias, Gustavo. Vamos ahora hasta la Asamblea Legislativa con nuestro compañero Rolando Rivera, el expresidente de la Asamblea, Eduardo Krushan, será recordado como el primer líder, como un líder limonense y el primer afrodescendiente que llegó a la presidencia de la Asamblea Legislativa, esto tras su fallecimiento el día de ayer. Nuestro compañero Rolando Rivera nos amplía desde la Asamblea. Rolando. Correcto, Paul. El día de ayer se realizaba, don Eduardo Krushan, exámenes médicos y bueno, pues lamentablemente algunas complicaciones derivaron en su fallecimiento a los 67 años de edad. Como usted bien lo mencionaba, fue el primer afrodescendiente en ocupar el lugar como presidente de la Asamblea Legislativa y hoy algunos de las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar junto a él durante su periodo como diputado y también presidente de la Asamblea recuerdan la posición de don Eduardo, que consideran una persona respetuosa, honorable y que, bueno, pues siempre trató de ser bastante justo. Vamos a ver la siguiente información que preparamos para ustedes. Él decía una frase muy interesante, que las tareas difíciles necesitaban de hombres y mujeres extraordinarios, y creo que él es un hombre extraordinario. Un hombre muy amable, muy cortés y un hombre con quien siempre había muchos temas de qué hablar con él.
Así describen quienes conocieron a don Eduardo Krushan, diputado de la República y primer afrodescendiente en ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa. Estuve con él los 4 años como asesor de comunicación, incluyendo el año que fue presidente de la Asamblea Legislativa, un año sumamente complicado. Él asumió la presidencia en medio de la pandemia, cuando todavía se estaban reuniendo en el Museo de los Niños y las Niñas. El ex legislador murió a sus 67 años debido a complicaciones durante una intervención médica en un hospital de la capital. Krushan, abogado de profesión y originario de Limón, tuvo un papel destacado en la política costarricense. Siempre un hombre muy involucrado en los temas y en las luchas sociales. Fue regidor municipal en 1994, presidente municipal en 1995. A lo largo de su trayectoria se distinguió por su capacidad de negociación y su compromiso con temas de derechos humanos y justicia social. Siempre será recordado por aquella gran frase cuando defendía a su amado Limón y hablaba sobre las zonas rurales en las cuales él se debía. Y decía que el vallacentralismo brutal en que nos han metido nos ha empobrecido y que no es justo que desde nuestras costas tan ricas seamos las costas más pobres. Un gran compañero, un gran amigo. Una de las cosas que no podré olvidar es que fue el primer presidente afrodescendiente en la Asamblea Legislativa, el cual es un orgullo para nosotros los limonenses. El tiempo compartido fue una gran experiencia para mí. Su elección como presidente del Congreso lo convirtió en una de las figuras más influyentes de su partido y en un actor clave en la política nacional durante su gestión. Sus honras fúnebres se realizarán en la Asamblea Legislativa el próximo lunes 10 de marzo a partir de la 1 de la tarde en el antiguo plenario legislativo Cecilio Umaña Fallas y en el Salón de los Legisladores y las Legisladoras. Los cristianos. Tal y como lo escuchábamos, sus honras fúnebres serán el próximo lunes a partir de la 1 de la tarde en el antiguo edificio de la Asamblea Legislativa, en donde era el plenario, y el funeral será hasta el próximo martes 11 de marzo. Vamos a continuar con otra información también que tenemos para todos ustedes, y es hablar sobre una prohibición y una reforma que se establecería en el Código de Trabajo para evitar que exista discriminación en los trabajadores que porten tatuajes o bien que también tengan perforaciones. Según cifras de la Universidad de Costa Rica, cerca de 400,000 costarricenses reconocieron tener algún tatuaje, pero lo más importante es este proyecto de ley que impulsa el Frente Amplio para evitar la discriminación en el trabajo. El Frente Amplio presentó un proyecto de ley para que las personas tatuadas o con piercing, entre otras formas de expresión corporal, no puedan ser sancionados por sus patronos, tal y como todavía ocurre en algunos recintos laborales del país. Bueno, la Sala Constitucional ya había dicho que era necesario reglamentar un vacío legal que había con respecto a la libre expresión de las personas trabajadoras. Entonces lo que estamos haciendo con esta iniciativa es tomar nota ya de un fallo de la sala donde dice que es necesario reglamentar. Y pues bueno, en resumidas cuentas lo que pretende es que ninguna persona sea discriminada por, digamos, tener tatuajes con respecto a sus funciones laborales. El objetivo de dicho proyecto es reformar el artículo 404 del Código de Trabajo para que dentro de las prohibiciones por discriminación se incluya que será extensiva por motivos de vestimenta, tatuajes, perforaciones y otras formas de expresión corporal. A falta de una norma explícita, él o la empleadora deben justificar por qué se limita el uso de tatuajes. Sin embargo, los criterios usados son totalmente abstractos. Por este motivo se añadió el artículo 410 que establece multas dirigidas a las personas empleadoras que discriminen por las razones citadas. Ante un evidente caso, por ejemplo, tiene que existir un nexo de causalidad para poder determinar si efectivamente hubo discriminación o no. Y también otro de los puntos importantes es que no atente contra la salud pública o el mismo servicio o a tercer personas, ¿verdad? Un caso se me ocurre a mí de enfermedades mentales, trastornos mentales, ¿verdad? El tema de los tatuajes y demás, ¿verdad? Eso se blindó dentro del proyecto de ley. En el 2016, un 12.5% de la población, alrededor de 400,000 costarricenses, afirmaron tener al menos tatuajes y más del 60% de la población utiliza aretes o piercings, según la UCR. Bien, y hay una información que se genera prácticamente hace pocos minutos, pasada las 6 de la tarde, y es específicamente que las diputadas Joana Obando
y también Cintia Córdoba del Partido Liberal Progresista renunciaron a la fracción del Partido Liberal Progresista. Esto aduciendo que no se sintieron respaldadas ante los ataques del Poder Ejecutivo y hoy, bueno, pues toman la decisión de separarse de la fracción, quedarán como diputadas independientes, pero también vamos a escuchar cuáles son sus argumentaciones luego de tomar esta decisión hoy al ser las 6:15 de la tarde aproximadamente. Para mí es insostenible pertenecer a una fracción que no ha tomado una posición fuerte y contundente frente al autoritarismo del Poder Ejecutivo. Desde hace más de un año se ha venido presentando una serie de roces dentro de la fracción en cuanto a espacios en la toma de decisiones y en la parte administrativa. Nos hemos sostenido en el partido porque somos liberales y creemos en los valores liberales. Sin embargo, hoy está privando el interés electoral. Tanto doña Joana como yo hemos sufrido violencia política y no nos hemos sentido acuerpadas por la fracción. Por ese motivo, el hecho de que estemos ahora tomando esta decisión nos va a tener más fuerza para poder actuar sobre estos actores políticos que nos han venido atacando con mucho desprecio. En nuestra edición de las 9 de la noche, en Mesa de Análisis, ampliaremos sobre esta información y la renuncia, tomando en cuenta que ya solicitamos también la posición de don Eliezer Feizan o bien de Luis Diego Vargas, quienes son la jefatura de fracción de este Partido Liberal Progresista. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Gracias, Rolando. Como bien lo decías, a las 9 de la noche ampliaremos más sobre el cisma que está presentando el Partido Liberal Progresista y otras informaciones del ámbito político. Hasta aquí esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. A las 9, más noticias. Que la pasen bien.